clasificarla es según el tipo de células que participan. Ahí es respuesta celular y respuesta humoral. Pero por supuesto hay componentes de la respuesta celular que son innatos y que son adaptativos, y hay componentes de la respuesta celular que son innatos y que son adaptativos, tanto humoral como celular. Son dos diferentes maneras de clasificarlo. Entonces la respuesta humoral tiene sus componentes innatos y tiene sus componentes adaptativos. Lógicamente los que más nos van a interesar, los más importantes son los adaptativos, porque esos son los que van a responder específicamente y pues resolverán el problema. De eso vamos a tratar, preferentemente entonces de la parte de la respuesta humoral, de la parte adaptativa, la parte de anticuerpos, y sobre todo, más que de anticuerpos, vamos a hablar un poco ahora de las células, o sea, el linfocito B, es el que me va a interesar, hablando de respuesta inmunológica. Porque sobre anticuerpos, o lo que hagan los anticuerpos, tienen otra clase que es la que continúa. El anticuerpo es el producto final del linfocito B. Entonces el anticuerpo es la actividad efectora, esa es la última parte de la respuesta inmune. Entonces sobre anticuerpos más van a hablar en la siguiente clase. Ahora más nos vamos a centrar en el linfocito B. La respuesta inmune, así como la respuesta celular, la respuesta inmune humoral también tiene fases, tiene etapas para implementar, para hacer que el linfocito B responda. Porque al principio, cuando se origina, no responde, no es efector. Tiene etapas. 3 etapas o fases son detectables y son diferenciables en la respuesta inmune humoral. El reconocimiento del antígeno, por supuesto, el reconocimiento del antígeno, la activación del linfocito B. El linfocito B se va a activar para hacerse competente después de tener su contacto con el antígeno, su primer contacto. La activación significa dejar de ser virgen para convertirse en efector. Y una tercera etapa, la etapa efectora, o sea, cuando comienza a trabajar el linfocito B. Después, cuando termina, ya cuando es un linfocito efector, entonces comienza a trabajar en funciones efectoras que pueden ser 4 funciones efectoras. 4 cosas puede hacer el linfocito B. Por ejemplo, secreción, puede dedicarse a hacer un linfocito de secreción, ese es un productor nato de anticuerpos. Cambio de isotipo, puede cambiarse de un tipo de linfocitos a otro tipo de linfocitos. Me parece que ya se vio alguna vez de que el linfocito originalmente es un linfocito M-IG, expresa en su superficie IgM e IgD solamente, y cuando se reagregan sus genes puede comenzar a expresar otro tipo de receptores y cambia a un linfocito productor de IgA, IgG, IgG, pero originalmente es IgM, IgD. El cambio que hace de D o M a cualquier otro anticuerpo se denomina cambio de isotipo. Esa es otra de las cosas que puede hacer cuando se hace efector, o sea, cambiarse de isotipo. La otra es alta afinidad. Puede convertirse en una célula plasmática productora de anticuerpos de alta afinidad. ¿Qué significa? Que cuando un linfocito B comienza a producir anticuerpos, estos anticuerpos fijan a su antígeno, pero pueden fijarlo mejor todavía.
y van durante el tiempo de su maduración, van a mejorar su afinidad para pegarse mejor a su antígeno. Eso se llama conseguir alta afinidad con su antígeno. Lo van a hacer mediante recombinaciones génicas, como vamos a ver. Esa es una tercera actividad entonces. ¿Por qué? Porque puede que no cambie a generar anticuerpos de alta afinidad y entonces se queda como un linfocito productor de anticuerpos de baja afinidad, como vamos a ver que sucede en algunos casos. Esos anticuerpos de baja afinidad son producidos por un linfocito que a la larga va a tener que morir, porque no es muy efectivo. El mismo sistema le va a decir, si tú no eres muy efectivo, entonces mejor te elimino para dejar a alguien que sea más efectivo. Sucede según el antígeno. Si el antígeno es proteico, seguramente se va a ir a un linfocito de alta afinidad. Es decir, si el linfocito va a producir anticuerpos que reconozcan epítopes de proteínas, se va a ir a alta afinidad. Si el linfocito produce anticuerpos que reconoce más bien polisacáridos, lípidos, etc., es probable que se quede como un linfocito productor de anticuerpos de baja afinidad y tienda a eliminarse en corto tiempo. Es importante saber esto porque según esto yo puedo tener diferente capacidad en tiempo de proteger a un paciente. Por eso es que hay vacunas que pueden aplicarse y protegen por mucho tiempo, porque son capaces de diferenciar a linfocitos de alta afinidad. Entonces, se protege por años. Pero hay algunas que no sirven. En 2, 3, 4 meses o un año ya la vacuna no sirve, porque solo induce linfocitos que producen anticuerpos de baja afinidad. Entonces, hay trucos que se están tratando de hacer ahora, como asociar un antígeno no proteico a una proteína. Entonces, trato de que el linfocito vaya a producir anticuerpos de alta afinidad. Y la cuarta opción es memoria, es decir, que se derive la capacidad efectora durante la activación, que se derive la capacidad efectora en un linfocito de memoria para que se guarde. Entonces tenemos una fase de reconocimiento primero, porque el linfocito original va a producir en su superficie IgM e IgD. Ya es un linfocito maduro, se derivó de célula madre en médula y ya es un linfocito B, por eso ya tiene IgEs en la superficie. Ese ya es un linfocito maduro, pero todavía no activo. Maduro, pero no activo. O sea, se delineó durante su evolución en linfocito B, ya ese es B. No puede ya pasar a T, pero todavía no es activo porque no ha visto su antígeno. La primera etapa durante la respuesta inmune es el reconocimiento del antígeno. Necesita entrar en contacto con el antígeno. En el momento que reconoce al antígeno, deja de ser virgen y comienza a ser un linfocito B activo. Esa es la segunda fase, la fase de activación. Primera fase, reconocimiento; segunda fase, activación. La fase de activación. En la fase de activación reconoce el antígeno y necesita la coestimulación de linfocitos T. Por eso es que alguna vez dijimos, no una, más de una vez, la respuesta celular, la respuesta T, es más elemental que la respuesta B. El linfocito B, para cumplir toda su capacidad efectora, necesita un contacto con linfocito T, con el linfocito B. Este linfocito T le va a dar estímulos al linfocito B. Y este linfocito T se llama helper. El ayudador es el ¿cuál helper? CD4, ya ese es todos los helpers, pero no todos los CD4 son los que van a activar a los linfocitos B. TH, no. 2. El 1 no, el 1 produce citoquinas para activar macrófagos preferentemente. El TH2 es el que ayuda a los linfocitos B, es el activador TH2. A este TH2
se le llama generalmente auxiliar, es un T-helper auxiliar en la respuesta B. Este va a producir citoquinas que van a generar activación del linfocito B. Lo van a activar al linfocito B. ¿Y la activación en qué consiste? En dos respuestas del linfocito B preferentemente. Dos respuestas. Primera, expansión clonal. La expansión clonal. El linfocito B no va a tener expansión clonal si es que no tiene el contacto con el auxiliar. El contacto con este linfocito auxiliar genera la expansión clonal, es decir, comienza a multiplicarse ese linfocito en cantidades enormes. Y segundo, ¿qué cosa? Diferenciación. La diferenciación. Entonces son dos las respuestas fundamentales durante la activación del linfocito: la expansión clonal y la diferenciación. ¿Qué implica diferenciación? Los cambios de un tipo de célula a otro tipo de célula. ¿De qué tipo de célula? Del linfocito B activo a célula plasmática, para convertirse en célula plasmática. Eso es diferenciación. Y una vez que se expande clonalmente y se diferencia, durante este proceso de diferenciación ya entramos a la tercera etapa, que es la fase o la etapa efectora. Es decir, se diferencia en célula plasmática según cualquiera de estos cuatro caminos. Puede ser a una célula plasmática productora de IgM, o sea, el mismo que tenía expresado en su superficie originalmente. Entonces se dedica a secreción de anticuerpos. Es una célula plasmática productora de anticuerpos de origen IgM. O puede ser que tenga el switch para cambio de isotipo, o sea, cambio de isotipo. Primero secreción, o si no, cambio de isotipo. Cambio de isotipo implica que cambie su cadena pesada. Entonces, en lugar de expresar la cadena mu, que es la que tenía cuando era IgM, cambia, y eso lo hacen los genes. Acuérdense que los genes de cadena pesada están en tándem. Deja de unirse a mu y se une a otra, se une a gamma. Entonces cambia a G. Es el mismo anticuerpo, reconoce lo mismo, pero ahora ya no sale como M, sino sale como IgG. ¿Okay? Pero reconoce lo mismo, porque la puntita es lo mismo. Para eso ha codificado esa célula. Eso se llama cambio de isotipo. Cambia de isotipo y comienza a producir IgG. IgG está como ejemplo acá como el más importante, porque puede cambiar a un isotipo IgA o IgE, ¿de acuerdo? A IgA o IgE podría ser. IgG está puesto como ejemplo porque es el más importante, puesto que la mayor cantidad de respuesta protectora que tenemos es con IgG. La otra cosa puede ser, el otro aspecto puede ser que durante esta diferenciación cambie a ser a producir anticuerpos de alta afinidad. Anticuerpos de alta afinidad. También eso se hace por recombinación génica, de tal manera que reconozca al antígeno más rico estructuralmente, se ajuste mejor al antígeno. Entonces, los anticuerpos son muy específicos. Eso se llama afinidad de la maduración, alta afinidad, afinidad de la maduración. O finalmente, que se convierta en célula de memoria. Célula de memoria. Las 4 actividades efectoras que puede tener el linfocito. A todo esto le llamamos respuesta inmune humoral. Esto es la respuesta inmune humoral. Y la respuesta inmune humoral, en general, si la estudiamos todo esto que hemos visto, todas las características, vamos a encontrar que tiene 8 características típicas de una respuesta inmune humoral.
La activación de los linfocitos B comienza con su exposición al antígeno. ¿Okay? Sigue la proliferación, expansión clonal, diferenciación y termina con la generación de células plasmáticas o de memoria. Primera característica. Si no hay antígeno, no hay activación. Y finalmente, termina esta respuesta con células plasmáticas o de memoria. Esa es característica para esta respuesta humoral. Por eso es que la puedo diferenciar de la celular. ¿Okay? La celular no termina nunca en células plasmáticas, en productoras de anticuerpos. Es diferente. Segunda característica. El tipo y la cantidad de anticuerpos depende del tipo de antígeno. El antígeno condiciona la calidad. La calidad significa cuán buen anticuerpo va a ser, y la cantidad de anticuerpos. Calidad, el tipo y la cantidad de anticuerpos depende del tipo de antígeno. Primero, depende de la implicación de linfocitos T. Los linfocitos T son los que van a activar a los linfocitos B. En la medida en que estos participen en la unión B-antígeno, linfocitos B con su antígeno, será mejor la respuesta. Si no hay linfocitos T que participan, la respuesta va a haber, pero va a ser pobre. Depende de los antecedentes de la exposición al antígeno. ¿Qué significa de los antecedentes de la exposición al antígeno? Significa cuántas veces lo ha visto al antígeno antes. Así es. Una respuesta primaria es pobre, pero las respuestas secundarias son mucho más potentes. De los antecedentes que con el antígeno anteriores. Y depende del lugar de la activación. Una cosa es que tenga linfocitos de piel, otros son que tenga linfocitos en intestino, otras son linfocitos pulmonares. Entonces depende de la zona también para la calidad de la respuesta. Tercera característica. La respuesta de anticuerpos a antígenos dependientes de timo, antígenos proteínicos, requiere de linfocitos CD4 y de la interiorización de antígeno en el linfocito B. A ver si lo entendemos. Vamos a tener dos tipos de antígenos que tiene que ver mi linfocitos B, y va a producir anticuerpos contra dos tipos de antígenos. Unos que les vamos a llamar antígenos dependientes de T o dependientes de timo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque para la activación de ese linfocito B, para que produzca antígenos, necesita obligatoriamente el contacto con la célula T. Eso se llaman antígenos dependientes de timo. ¿Y por qué son dependientes del timo? Porque la célula T tiene que ver al antígeno también. Pero eso es un problema. Porque la célula T ve al antígeno cuando está sobre MHC, en célula presentadora, pero sobre MHC. Si no, no puede verlo. Eso significa que la célula B ha visto al antígeno, y después, para que la célula T vea a ese antígeno, la célula B tiene que actuar como APC. O sea, el antígeno lo ve, lo traga, lo digiere y lo presenta. Lógicamente es el mismo antígeno que ha visto. Su inmunoglobulina reconoce a ese antígeno, o sea, es una productora de anticuerpos contra ese antígeno, pero a ese mismo antígeno lo procesa y lo presenta a la célula T. ¿Ok? Y la célula T ve al antígeno unida a B como APC, y lógicamente la va a activar, y B va a comenzar a producir anticuerpos de muy buena calidad contra ese antígeno. ¿Ok? Esos se llaman antígenos dependientes de T. La respuesta de AB es antígenos dependientes del timo o dependientes de T. Porque hay otros en los cuales no necesita depender de T. Es decir, reconoce al antígeno la célula B, se activa y comienza a producir anticuerpos contra ese antígeno sin necesidad que T lo esté
activarlo. Pero hay una diferencia notable entre los dos tipos de antígeno. El segundo caso es un antígeno no dependiente de T, o sea, no necesita T para producir anticuerpos. Pero hay una diferencia notable, porque probablemente la célula B pueda comer también a ese antígeno no dependiente de T y después quiere procesarlo para sacarlo como APC. ¿De acuerdo? ¿Podrá? ¿O solo en qué caso podrá hacerlo? Solo si es que el antígeno que ha reconocido es proteína. ¿Por qué? Porque MHC pega en el interior de la célula B, de cualquier APC, en este caso B, puede pegar, es una proteína, puede pegar solo pedazos de proteína, o sea, solo aminoácidos. ¿Se acuerdan que MHC tiene que procesarlo en el retículo? Y en el retículo entran proteínas. No pueden entrar azúcares, no pueden entrar lípidos, no pueden entrar ácidos nucleicos. O sea que el antígeno dependiente de T necesariamente es proteínico. Es proteínico. En cambio, los antígenos no dependientes de T no son proteínas. Son oligosacáridos, son lípidos o ácidos nucleicos inclusive. ¿Okay? Esos no pueden procesarse con B como APC. Eso quiere decir que las mejores respuestas las vamos a tener frente a antígenos proteínicos. Los otros tendrán anticuerpos seguramente contra algún oligosacárido, etc. Pero no va a ser bueno. Es que ahí hay que trabajarlos, o la célula los trabaja. Pero los superantígenos no supuestamente se reconocen directamente como el MHC y se presentan. Sí, pero es que tiene que trabajarlos. Por ejemplo, yo puedo hacer un superantígeno de un oligosacárido si es que al oligosacárido lo pego a una parte proteica. Y en forma natural hay algunos superantígenos que se hacen así, o sea, el oligosacárido está pegado a la proteína. Entonces lo que hace la célula es que, como está pegado a una proteína, pero la célula produce un anticuerpo contra ese oligosacárido, sin embargo lo procesa, expone la parte proteica al T, el T lo va a activar a la célula y la célula comienza a producir un montón de anticuerpos. Pero un montón de anticuerpos ¿contra qué? Contra el azúcar. Porque es un linfocito B productor de anticuerpos contra el azúcar. Pero le engañé, pues. Le engañé porque le puse una proteína. Eso sucede en forma natural también. Algunas partes oligosacáridas están asociadas a proteína y lógicamente voy a producir antígenos de muy buena calidad. Se usa en vacunas, ahora artificialmente, en raíz a estos superantígenos se los puede usar en vacunas, ¿no? O sea, adrede voy a asociar un antígeno de azúcar, lo voy a asociar a una parte proteica. Creo que en el slide después vamos a ver eso. Ok, entonces hay dos tipos de antígenos. Y me dice la respuesta, la tercera característica es la respuesta de anticuerpos a antígenos dependientes de timo requiere del linfocito CD4 y de la interiorización del antígeno y del linfocito B. O sea, esta característica me dice el linfocito B, en el caso de antígenos dependientes de T, tiene que comportarse como APC. Tiene que comportarse como APC. Y los linfocitos B son muy buenos APCs. Son muy buenos presentadores de antígenos. ¿Por qué serán muy buenos presentadores de antígenos? Porque tienen muy buenos receptores. La inmunoglobulina funciona como receptor. Entonces son muy buenos receptores de antígenos. Por eso que son excelentes APCs. Cuarta característica. La respuesta de anticuerpos a antígenos independientes de timo, antígenos polisacáridos, lipídicos y nucleotídicos, no proteicos, no proteínicos, no requiere de linfocitos T, así es, no requiere de contacto con T porque no puede procesarlo. La célula B como APC no puede procesar a estas moléculas, no puede procesar. Pero
son anticuerpos de más baja calidad, porque si no hay activación con linfocitos T, son anticuerpos de más baja calidad. Por eso es que las vacunas en base a antígenos proteicos son muy buenas vacunas, pero las vacunas en base a antígenos de esta naturaleza no son buenas vacunas. No son buenas vacunas. Vacunas que duran muy poco tiempo. Quinta característica. Parte de los linfocitos B activados se derivan en células plasmáticas secretoras de anticuerpos de vida larga y otras en células de memoria de vida larga. Claro, buenos antígenos, entonces se van a células plasmáticas, vida larga, o a células de memoria de vida larga. Este destino se debe a la inducción de expresión de factores de transcripción específicos por citoquinas de linfocitos T. Son los linfocitos T los que cuando el B le presente el antígeno, dependiendo del antígeno va a producir citoquinas, determinados tipos de citoquinas. Y estas citoquinas son las que inducen al linfocito B a que se vaya a uno de alta afinidad de vida larga plasmática o que las mande a memoria. Si es un mal antígeno, es el linfocito T el que produce ciertas citoquinas que lo van a hacer al linfocito B que sea un linfocito B de vida corta. Ese va a morir para entrar a la apoptosis. Es el linfocito T quien decide entonces el futuro del linfocito B. O muere pronto o va a quedar. Sexta característica. Los linfocitos B que responden a antígenos dependientes de TIL pueden generar cambios de isotipo de la cadena pesada. Pueden generar cambios de isotipos en la cadena pesada. Esto es característica de antígenos proteínicos. O sea, nosotros vamos a tener IgGs, IgEs frente a proteínas. Porque esos son los que tienen cambio de isotipo. Séptima, la producción de anticuerpos se hace en respuestas primarias y secundarias que difieren cualitativa y cuantitativamente. Hay dos tipos de respuestas: respuestas primarias y respuestas secundarias. La respuesta primaria es cuando el linfocito B va a reconocer al antígeno en forma masiva por primera vez. Y cuando lo reconoce por segunda, tercera, cuarta, quinta o más veces, se llaman respuestas secundarias. Todas ellas ya son secundarias. No hay respuesta terciaria, cuaternaria. Todas son secundarias. ¿Lo reconoce por primera vez o lo reconoce por más veces? Y es diferente la respuesta en primaria y secundaria cualitativa y cuantitativamente. ¿Qué significa cualitativa? Significa que las células que participan y que responden en la respuesta primaria son de una naturaleza, en la respuesta secundaria no son las mismas, son de otra naturaleza. Claro, en la respuesta primaria son linfocitos B que se están activando. En la respuesta secundaria ya son linfocitos B maduros, activos. Y por tanto el paso en la respuesta primaria de linfocitos B a células plasmáticas demora. Pero en las respuestas secundarias, el paso de linfocitos B, que ya están activados, a células plasmáticas es rapidísimo. Por eso es que no son los mismos linfocitos los que ven al antígeno en primarias y secundarias. Y es diferente también cuantitativamente. Lógico, porque si son todavía linfocitos B que se están activando, la cantidad de anticuerpos que produzcan es limitada. Pero si ya yo estoy en la respuesta secundaria teniendo cantidades de células plasmáticas, entonces la respuesta de anticuerpos es enorme. Por eso es que cuantitativamente también es diferente. Y la última, la octava característica: distintos subgrupos de linfocitos B responden de forma preferente a diferentes tipos de antígenos. Por ejemplo, si los antígenos son preferentemente captados en intestino, mayormente voy a tener una respuesta de anticuerpos M. Si los antígenos son captados, voy a tener IgG. O de mucosas, A, E,
etcétera, cambian. Si son de parásitos, entonces tengo preferentemente IgE. ¿Por qué? Por esto, pues no todos los antígenos son iguales y la diferenciación de acuerdo al antígeno, la diferenciación del linfocito B de acuerdo al antígeno es diferente, el cambio de isotipo es diferente. Por eso es que hay distintos subgrupos de linfocitos B que responden en forma preferente a diferentes antígenos. Dijimos que habían dos tipos de respuestas inmunes que se diferencian incluso en tiempo: la respuesta inmunhumoral primaria y las secundarias y el resto. Y son diferentes. La primaria, respuesta primaria, en cantidad es menos que la secundaria. La secundaria es más, hay más producción de anticuerpos cuantitativamente. Y en calidad también. En la respuesta primaria, miren, hay células naive, células vírgenes B, con las que comienza la respuesta primaria. En la respuesta secundaria ya no hay naive B. Comienza la respuesta de células de memoria o de linfocitos ya activados, de linfocitos B activados. En la primaria las células B se convierten en células B activadas y hay unas pocas células plasmáticas. Hay unas pocas células plasmáticas que son las productoras de anticuerpos. La respuesta primaria mayormente es mediada por IgM e IgD, pero el IgD no es útil prácticamente. Bueno, es útil en la respuesta inmune, pero no es útil como un anticuerpo efector, porque el IgD muy difícilmente se desprende de la superficie del linfocito B. Entonces, si yo no tengo un linfocito, un IgD libre circulando, su capacidad de bloqueo es baja. Yo necesito, para que bloquee bastante, que el linfocito esté suelto, sea soluble. Y el IgD no es soluble. Las cantidades de IgD solubles son mínimas. Por eso es que cuando se dosa IgD se encuentra muy poco circulante. El IgD prácticamente es el receptor de los linfocitos B para el antígeno. Entonces, con eso comen el antígeno, pero no lo suelta. Los otros sí se liberan. Entonces tengo generalmente IgM y un poquito de IgG, que serán los primeros IgGs que son producidos después del cambio de isotipo en la respuesta primaria. En la respuesta secundaria la cantidad de anticuerpos que se produce es mayor, la cantidad de células plasmáticas que encontramos es mucho más, no hay linfocitos B vírgenes, comienza la secundaria ya con células de memoria o con linfocitos B activados, la cantidad de anticuerpos es mucho mayor y cambia el tipo. Acá hay muchos IgG. ¿Por qué? Porque en la respuesta secundaria, al inicio de la respuesta secundaria, sucede ese fenómeno de cambio de isotipo. Pasa de IgM, IgD a IgG. Mayormente, lógicamente, eso va a depender del antígeno y de la zona, ¿no? Porque puede ser que vaya a A o a E dependiendo. Si el antígeno es parasitario, seguramente se va a IgE. Entonces IgE, más cantidad de anticuerpos. Y la otra cosa importantísima es que los anticuerpos producidos durante esta fase secundaria o durante estas fases secundarias, porque para mejorar el anticuerpo es mejor tener 3, 4 o 5 boosters, 5 fases secundarias, es que estos son de alta afinidad. Son linfocitos o células plasmáticas de vida larga que producen anticuerpos de alta afinidad. O sea, durante la respuesta secundaria sucede ese fenómeno de maduración de la afinidad. Se madura la afinidad. Hay entonces considerables diferencias entre la respuesta primaria y la respuesta secundaria. Por ejemplo, el pico de la respuesta. El pico de la respuesta me mide cantidad de anticuerpos producidos. En la respuesta primaria es poco. En la respuesta secundaria es enorme, mucha más cantidad de anticuerpos. El tipo de anticuerpos en la respuesta primaria es IgM y muy poco IgG. En la respuesta secundaria
Se incrementa la IgG y puede ser IgA o IgE según el antígeno. Según el antígeno. Y ya no hay IgM, ¿no? Pueden haber IgM si es que no hay cambio de isotipo, pero disminuye la cantidad de IgM. La afinidad del anticuerpo en la respuesta primaria es de baja afinidad. En la secundaria es de alta afinidad. ¿Por qué? Porque durante la inducción de las respuestas secundarias sucede la maduración de la afinidad. Y están inducidas en la respuesta primaria por todos los inmunógenos. En la respuesta secundaria, solo por antígenos proteicos. O sea, solo por antígenos dependientes de T, dependientes de T. Son los que dan la respuesta secundaria. Las respuestas primarias y todos los inmunógenos. Eso quiere decir que en respuesta secundaria no tendré anticuerpos contra oligosacáridos, por ejemplo. Sí tengo. Claro que voy a tenerlos, pero voy a tenerlos solamente debido a los linfocitos B que dieron a estos oligosacáridos al principio y siguen manteniendo así, pero no hay un pico. ¿Ok? Entonces sí tengo también anticuerpos contra antígenos no T, pero en el mismo nivel. En cambio los otros y los T no se elevan la cantidad de. La respuesta inmune humoral se realiza con moléculas secretadas por células plasmáticas. Claro, los anticuerpos son secretadas por células plasmáticas. El linfocito B va a ser activado por el linfocito T auxiliar, les dije, ¿no? El linfocito T auxiliar va a ser, ¿cuál? CH2, el linfocito TH2, CD4 más TH2, ese es el linfocito T auxiliar. Este entra en contacto con el linfocito B cuando este se comporta como APC, porque primero lo ha reconocido, lo ha procesado, lo presenta al antígeno en MHC como APC, la célula T lo va a reconocer y produce citoquinas. Ahora vamos a ver qué sucede acá todavía en un ratito más. Produce citoquinas. Estas citoquinas los recibe el linfocito B y cambia. Ese cambio debido a estas citoquinas es la generación de, cambia a esto, a célula plasmática, se activa, se cambia a célula plasmática. Y la célula plasmática comienza a producir, ¿qué cosa? O sea, inmunoglobulinas solubles. Acá está pegada a la superficie, acá se desprende. Esa es una célula plasmática, produce inmunoglobulinas solubles. Los anticuerpos producidos por células plasmáticas tienen tres modos de acción, o sea, cuál es la actividad efectora de estos anticuerpos. Todo esto, acá solo menciono cuáles son los tres, porque la actividad efectora la van a ver después en la siguiente clase, cómo es que suceden estos procesos. Pero son tres modos de acción que tienen estos anticuerpos. Primero, neutralización. La neutralización la hacen contra antígenos, ya sea del patógeno sobre el patógeno o contra antígenos del patógeno fuera del patógeno. ¿Qué quiere decir eso? Que los anticuerpos pueden pegarse a antígenos que están en la superficie de la bacteria, del virus o del parásito sobre el patógeno, o con antígenos del patógeno salidos del patógeno, toxinas. Los patógenos producen muchas toxinas y mucha de la patología que nos hacen algunas enfermedades se deben a las toxinas más que al patógeno. Por ejemplo, el caso de difteria. Difteria, el Corynebacterium no me ocasiona mucho problema. ¿Quién es el que ocasiona todo el problema? La toxina diftérica, que eso es soluble, está afuera. Entonces la neutralización es pegarse sobre el patógeno o pegarse inactivando las toxinas. Lógicamente, si se pega la toxina, mis células ya no pueden reconocer la toxina, ya no la internalizan y ya no me hace daño. Eso es neutralización. Segundo mecanismo de acción, opsonización.
Porque normalmente mis células que tienen que trabajar con el patógeno, fagocitos, esos pueden ser macrófagos, dendríticas, monocitos, etcétera, neutrófilos, que son buenos fagocitos, tienen receptores genéricos de estos patógenos muy limitados. O sea, no pueden ver muchos patógenos. Comen, pero no pueden ver muchos. Entonces, la manera como hago que estos coman mejor a los patógenos es forrándolos a los patógenos con anticuerpos. Porque si los forramos con anticuerpos, los fagocitos tienen receptores para la cadena FC del anticuerpo. Ajá. Entonces ahora sí el fagocito lo va a comer activamente porque reconoce el FC del anticuerpo, no importando qué patógeno sea. Eso se llama opsonización, segundo mecanismo. Y el tercer mecanismo es activación de complemento. Nosotros tenemos una vía para activar complemento. Complemento es una serie de proteínas que circulan en sangre y que se van a polimerizar, sobre todo en la superficie del patógeno para hacerle huecos, y lo matan, por supuesto. Y podemos tener un mecanismo de activación de la polimerización de estas proteínas mediante los patógenos. O sea, algunas bacterias pueden activar complemento. Esa es una vía. Pero la vía más efectiva es cuando la polimerización comienza a efectuarse por el complejo patógeno-anticuerpo, por el complejo antígeno-anticuerpo. Entonces, cada vez que se reconoce el complejo del patógeno con el anticuerpo, se activa complemento y comienzan a polimerizarse. Esa es la otra vía de activación. Entonces, son los tres mecanismos que tienen los anticuerpos para cumplir esa capacidad de control. La activación de los linfocitos B por antígenos dependientes o independientes de timo, cualquiera de los dos, dependientes o independientes de timo, requieren de dos señales. Una primera señal es la que la da el mismo antígeno al ser reconocido. Por ejemplo, si es dependiente de timo, la célula B produce la inmunoglobulina en superficie y va a reconocer, la inmunoglobulina va a reconocer al antígeno. Y al reconocerlo al antígeno genera una señal hacia el interior de la célula B. Primera señal. Si no hay reconocimiento del antígeno, la célula B no puede responder. Tiene primero que verlo, entrar en contacto con el antígeno. Esa es la primera señal. Va a haber una respuesta, pero esa respuesta es prácticamente despreciable, no nos va a servir. Para que la respuesta sirva, el linfocito B tiene que activarse y tiene que comenzar su linfoproliferación y demás cosas, y diferenciación. Pero para que inicie todo ese proceso de activación, necesita de una segunda señal. La segunda señal la va a dar el contacto con el linfocito T, en el caso de un antígeno dependiente de T. Esta es la primera señal, es el reconocimiento del antígeno, y en la segunda señal la célula B ha comido al antígeno, lo presenta en su superficie se comporta como un APC. Lógicamente esta es una cosa grande, puede ser una bacteria, que al ser procesada adentro lo despedaza en 1000 pedacitos y va a presentar antígeno por antígeno. Entonces uno por un pedacito, presenta solo un pedacito en MHC. MHC de clase de tipo 2, de tipo 2. MHC2 lógicamente necesita el TCR, el receptor de célula T, que reconoce antígeno y MHC más el, ¿qué es esto? CD4 que va a reconocer MHC de clase 2. Y este reconocimiento induce el reconocimiento de otras proteínas auxiliares o accesorias. Esta de acá.
CD40 ligando de CD40. CD40 está en el linfocito B, el linfocito T fabrica su el ligando de CD40. Ligando de CD40, o sea, CD40L es el nombre antiguo. Ahora se está tratando de uniformizar los nombres de acuerdo a la secuencia de CDs que se están descubriendo, y este se llama ahora CD154. Significa que cuando se descubrió esto, y de esto ya hace unos 5 o 6 años, ya se conocían, miren, 154 clústeres de proteínas en la superficie del linfocito. Por eso es el punto CD154. Este reconoce a CD40 porque es un receptor de CD40, y eso induce que el linfocito T responda produciendo citoquinas. Estas citoquinas son las responsables de la linfoproliferación clonal y la diferenciación del linfocito B. Por eso dice, necesita 2 señales. La activación del linfocito B requiere de 2 señales. Y en el caso de los linfocitos no dependientes de T, también requiere de 2 señales, pero es más limitada porque la segunda señal no lo puede dar el linfocito T. Claro, no puede darlo porque nunca ha sido presentado a ese linfocito. No puede ser presentado este antígeno porque no es proteico. Aquí está el antígeno. La primera señal es el reconocimiento por la inmunoglobulina, primera señal, igualito que acá. Pero la segunda señal, como no lo puede dar el T, porque no hay contacto con T, tiene que darlo el mismo antígeno. Esa es otra parte del antígeno, que se pega a otra proteína de superficie y da esa señal. Pero eso implica que tenga que coincidir la inmunoglobulina con este receptor en superficie. Y ese es un problema que por probabilidades es menos probable que esto. Esto está dirigido. Por eso es que esta segunda señal es más difícil en el caso de antígenos no dependientes de T. Y por eso este evento de activación de linfocitos B contra antígenos no dependientes de T es más lenta, más difícil, menos probable, y los anticuerpos producidos por este linfocito B son de menor calidad, más efímeros, duran menos, reconocen peor el antígeno que en el caso de los proteínos. ¿Ok? Pero ambos necesitan 2 señales. La unión del linfocito B al linfocito TH2, preferentemente en respuesta inmunohumoral, nos vamos a referir a dependiente de T, que es el que más prolifera, el que más nos interesa. La unión del linfocito B al linfocito TH2 induce la expresión en este de CD154. Miren que el linfocito T expresa su CD4 entre muchas otras proteínas, incluso ya saben, CD28 para la unidad de 7, etcétera, estas otras que son coestimuladoras. Pero CD154, o sea, el ligando de CD40, no tiene expresado en su superficie, porque produce seguramente más respuestas en el linfocito T. Entonces, la inducción en la expresión de CD154 se debe a la unión con el linfocito B. Recién ahí produce CD154. Pero la producción de CD154 hace que se pegue a CD40. CD154 se une con CD40 del linfocito B, claro, porque es el receptor de CD40. Y esta unión CD40-CD154 estimula la producción de IL4, IL5 e IL6 en el linfocito B. Por eso es que activa, por eso es que el linfocito T va a activar al linfocito B. IL4, IL5 e IL6 del linfocito T. Citoquinas que son impulsadoras de la proliferación y diferenciación del linfocito B, el linfocito B. Miren, IL4, IL5 y IL6, que no son precisamente lo que produce el linfocito TH1.
TH1 produce preferentemente IL-2 y gamma interferón. Esas son las dos citoquinas. Y IL-2 y gamma interferón son activadores de fagocitos, de macrófagos, no de B. Acá lo tenemos en diagrama. El linfocito B se une al linfocito TH2 presentándole el antígeno. Este linfocito B tiene su CD40. No había CD40L o CD154, que es lo mismo sobre el linfocito T, pero cuando esto se une, produce el linfocito T CD154, se une CD154 a CD40, es una señal auxiliar, y el linfocito T comienza a producir IL4, IL5 y IL6. Estas interleuquinas actúan sobre el linfocito B, que tiene receptores para esas interleuquinas, y se activan. ¿Cuál es la activación? Linfoproliferación. O sea, comienza a producirse gran cantidad. Acorta su tiempo de generación en ese linfocito B. Acorta el tiempo de generación y se diferencia. Aumenta la cantidad de células y se diferencia a célula plasmática, célula de memoria y célula plasmática. La célula de memoria y célula plasmática. ¿Saben dónde está sucediendo esto? ¿En qué parte del organismo está sucediendo esto? ¿La proliferación? Todo esto. Ah, ya, periferia. En nuestros vasos. No, en la periferia. En la periferia. ¿Qué es periferia? ¿Nuestros vasos? No. Ah, claro, en los vasos sanguíneos. En los vasos sanguíneos. ¿O es una infección? Ahorita vamos a ver. Sucede, por eso la clave, en los órganos linfoides periféricos. Por eso aún las clases anteriores incidí en órganos periféricos. Son claves. Por eso no es fácil. Yo veo con mucho recelo cuando alguien va y a un médico le dicen las amígdalas y él dice, vamos a olvidarnos del problema, vamos a sacar las amígdalas. No es tan fácil. O va uno y dice, me duele, le das apendicitis. Mejor lo sacamos. Ese es el cuchillero que le digo, ¿no? O sea, el que todo lo ve cirugía. Sacamos. ¿Y esto? Ese es básico. Parecieran órganos inútiles, un poco inútiles, no son tan inútiles. Pero entre todos el apéndice. Entre todos el apéndice, que en menor cantidad. No estoy tan seguro. El apéndice es un reservorio enorme de antígenos de todo lo que es intestinos. Es enorme el reservorio. Por ahí se reconoce. Y nosotros estamos, tal vez, diría, la masa de antígenos que tenemos que reconocer en un 60-70% son antígenos de digestivos. Entonces es importantísimo. Los linfocitos B y los linfocitos T auxiliares deben reconocer epítopos del mismo complejo molecular para que interactúen. Lógico, porque es el mismo antígeno. Cuando lo interioriza el linfocito B, lo procesa y expone antígenos del mismo bicho. Entonces, por ejemplo, un linfocito B reconoce a un antígeno, a un virus, por ejemplo, por algún epítopo, y lo interioriza. Una vez que está metido adentro, él trabaja como un APC. Lo digiere completamente, lo une a MHC y lo expone. Y lo presenta acá como MHC. Se une la célula T mediante CD40 y produce citoquinas. Y estas citoquinas actúan sobre el linfocito B, que va a comenzar a producir anticuerpos en gran cantidad. Producirán anticuerpos en gran cantidad. ¿Anticuerpos contra qué antígeno? Contra el antígeno que reconocieron acá. Y el antígeno que reconocieron acá será un antígeno que pertenece a la familia del que es presentado, porque lo único que puede presentar es B. Por eso es que el linfocito B y el linfocito T que activa a ese linfocito B
reconocen la misma familia de antígenos. Este mecanismo en vacunas artificialmente ahora se está buscando mucho en engañarle al sistema. Engañarle, o sea, acá, si este antígeno que reconoce acá no es un buen antígeno, entonces yo no espero tener buenos anticuerpos acá. ¿Cómo puedo hacer? Engañarle al sistema inmunológico pegándole a este mal antígeno proteína. Así es, proteína. La proteína lo hace buen antígeno. Entonces, este linfocito va a presentar proteína, claro, porque la proteína está junto a ese antígeno. No cruzada, porque el reconocimiento va a ser del mismo. Pero si yo hago que este linfocito me presente acá proteína, ajá, eso sí va a ser una buena activación. Pero lo voy a activar muy bien a este linfocito que va a producir anticuerpos ¿contra qué? ¿Contra esta proteína? No, contra lo que vio acá. Y lo que vio acá no necesariamente es la proteína. La proteína lo usa solo para engañar. ¿Ok? Eso es como inducir una mejor respuesta. Los antígenos proteínicos fijados a antígenos, acá está justamente eso, los antígenos proteínicos fijados a antígenos polisacáridos permiten que los linfocitos T auxiliares puedan ayudar a los linfocitos B específicos de polisacáridos, acción importante para el uso en vacunas. Miren acá, yo tengo el linfocito B y este linfocito B por selección clonal ha fabricado una inmunoglobulina que va a reconocer determinada molécula. Es esta azul. ¿Qué es este azul? Es un polisacárido. Es un polisacárido. Por ejemplo, un polisacárido de, no sé, de algún patógeno. Entonces, este linfocito B está condenado a ser un productor de malos anticuerpos. Claro, porque si es un polisacárido, es un no dependiente de T, son malos anticuerpos. ¿Qué cosa es lo que se hace? Al polisacárido le pegamos una proteína, un toxoide. Tétanos, saltea mucho toxoide tétano. Le pego una proteína, el linfocito B lo va a ingerir, lo va a procesar y lógicamente, ¿qué cosa va a exponer en su superficie? ¿Expondrá una parte del polisacárido? No, no puede. Lo va a exponer una parte de proteína, de lo que le he puesto, del toxoide. Expone el toxoide, el linfocito T ahora sí lo reconoce al toxoide porque es proteico, uniones auxiliares y produce citoquinas. Estas citoquinas van a activar a este linfocito B. Pero ¿qué cosa va a producir este linfocito B? ¿Anticuerpos contra el toxoide? No, porque este no tiene especificidad para el toxoide. Va a producir anticuerpos contra lo que reconoció originalmente, que es el lipopolisacárido. O sea, lo convierto en una célula B, muy buen productor de anticuerpos contra el lipopolisacárido, cosa que no lo hubiera sido si no hubiese el toxoide ahí. Ahí le estoy engañando al sistema. Le estoy engañando. Y se puede hacer, pues, porque lo hago sin ser un T dependiente, lo hago T dependiente. Cuando un linfocito T auxiliar y un linfocito B se unen, se induce la expresión de CD40L. Les dije, el linfocito T no está produciendo CD40L constantemente en su superficie, lo tiene en muy baja cantidad. Cuando se une el T auxiliar al B, se induce la expresión de CD40L, o sea, CD154. ¿Lo tiene o lo codifica? No, lo tiene. Lo tiene, pero no lo expresa, o lo expresa en una cantidad bajísima. Si nosotros teñimos con anticuerpos anti-CD154, vamos a ver tal vez entre 10 a 20 moléculas expresadas en la superficie del linfocito T. Y eso es muy poquito. Pero cuando le damos linfocitos B, lo ve, y después teñimos, vamos a encontrar alrededor de 3.000 a 4.000. O sea que potencia enorme. El gen lo tiene y lo expresa un poco. Pero seguramente no lo expresa, induce la expresión de CD40L. La unión CD40-CD40L
induce la unión LFA1 a ICAM1. Induce LFA1 a ICAM1. Esta unión LFA1 ICAM1 sella un anillo de adherencia para reorientar al TOC y al citoesqueleto que polariza la célula. ¿Te acuerdas de biología? ¿Te acuerdas? ¿Qué cosa es TOC? Una matriz. Lo vimos en biología. Esto que acabo de decir acá, un anillo de adherencia para reorientar al TOC y el citoesqueleto, premio Nobel de Medicina del año pasado. Es clave, es clave. Sí, son los TOC es el centro organizador de microtúbulos. ¿Se acuerdan? Centro organizador de microtúbulos. Biología, clase. Ustedes revisen cómo le llaman en español, pero revisen libros en español y le llaman en los libros en español cómo le llaman TOC. Centro organizador de microtúbulos. Ok. Y esto polariza la célula. Por eso es que cuando hablamos ahí de microtúbulos, dijimos una de las consecuencias de estos microtúbulos al interior de la célula es la polarización de la célula. Miren cómo funciona acá, incluso una respuesta muy buena. Tengo el linfocito B, el linfocito T. El linfocito B reconoce al antígeno, lo interioriza, lo procesa y lo presenta, ya procesado, o sea, despedazado, y lo presenta acá. Presentado, la célula T lo reconoce, MHC y CD4. Cuando se realiza esta unión, que es la primera señal, linfocito T comienza a producir CD40L, esta de acá, que sirve para que se una a CD40 que tiene el linfocito B constitutivamente. Esta unión CD40L a CD40 hace que se genere esta otra unión auxiliar ICAM1 con LFA1. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice acá. Pero un montón de estas señales, que digo, entre 1000 a 2000 de estas uniones, pero en cinturón, o sea, acá, en un cinturón así. O sea, hacen como un tubo. Se unió acá el linfocito B, el linfocito T, acá tuvieron los primeros contactos, CD40, y comienzan a unirse ICAM1 con LFA1 así. Entonces hacen un tubo entre los dos. ¿Ok? Por eso dice en cinturón. ¿Cuál es la finalidad de esta unión LFA1-ICAM1? Es dar la señal al linfocito T para que reoriente los microtúbulos, y los microtúbulos, acuérdense, son los que llevan a través de ellos las vesículas cargadas de lo que produce la célula, el linfocito T. ¿Qué cosa está produciendo este linfocito T? Interleuquinas, IL4, IL5 y IL6. Así que lo que tiene que hacer es botar interleuquinas para que éstas vayan sobre el linfocito B. Pero no le va a ayudar mucho botar esas interleuquinas por acá. Necesita que los bote acá. Acá hay una microfotografía electrónica de cómo se une el T y el B. Hay contacto, esto está, hay contacto. Y están unidos así porque hay todo un cinturón de uniones LFA1, ICAM1 acá alrededor. Este cinturón de ICAM1, LF1 alrededor del linfocito T hace que el TOC, o sea, estos rojitos de acá, se orienten hacia esta zona. Y este TOC es el centro desde donde se fabrican los microtúbulos. ¿De acuerdo? Al orientarse acá, todos los microtúbulos van a quedar así, sirviendo de pistas para que lo que se produzca en el retículo y en el Golgi vayan por los microtúbulos hacia esta zona. O sea, para que la descarga sea en el punto de unión. Mira la importancia de estas uniones auxiliares. El citoesqueleto reorientado en el linfocito T auxiliar está preparado para secretar sus citoquinas, ojo, hacia el lugar del contacto. ¿Cómo sabemos que esto es así?
¿Cómo sabemos que esto es así? Otra vez, biología. ¿Se acuerdan cuando dijimos que conmigo hicimos la clase de contactos? Cuando hablamos de contactos dijimos las uniones adherentes entre las células requieren de todo un paquete de armadura adentro que estaba formada por, esta armadura estaba formada por actina, actinina alfa, vinculina, cateninas, otalina y cadeninas que salían hacia afuera. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, para saber que estas uniones adherentes se hacen entre estas células, ¿qué puedo hacer? Usar un anticuerpo contra una de estas proteínas de unión. Por ejemplo, contra talina, que es una proteína de unión. Le pongo un colorante y lo tiro al sistema. Eso es lo que se ha hecho acá. Anticuerpos antitalina y se les ha puesto rodamina. Y oh maravilla, miren, después de esto, tengo una célula acá que no se la nota teñida porque no le he puesto anticuerpos que la reconozcan. La otra acá, pero miren la talina, solo acá, solo en este borde. Originalmente el color rojo estaba distribuido en toda la célula, claro, porque toda la célula tenía talina por todos sitios. Pero después de la activación, solo en un sitio. O sea, solo en un punto de contacto. Lo que quiere decir que todos los esfuerzos de esta célula por fabricar sus uniones adherentes las ha dirigido ahí. Las ha focalizado contra la otra. ¿Para qué? Para reorientar su citoesqueleto. Lo que estoy viendo acá coloreado es esto, la talina acá, solo en este punto. Para reorientar el citoesqueleto, para reorientar el citoesqueleto. Minutos más tarde, un tiempo más tarde, puedo hacer esto. La liberación de la citoquina se hace solo hacia el espacio de la unión entre los linfocitos B y T. Ajá. Esta célula va a producirme IL-4. Entonces voy a coger anticuerpos anti-IL-4, les pongo fluoresceína y lo tiro otra vez. Acá está el linfocito T y acá está el linfocito B, que no se ve porque no están coloreados. Y veo la producción de IL-4, porque es un anticuerpo anti-IL-4 con fluoresceína, el verde. Solo acá. Uy. O sea, mi linfocito T no produce IL-4 por acá, por acá, por acá, por acá, no. Todo lo produce acá. Está como un embudo. Está como un embudo. O sea, se contactó con B y comienza a dispararle solo a B. Solo a B, solo a esa zona. Ven la importancia de las uniones auxiliares y cómo está dirigida la unión. ¿Por qué? Porque este necesita activarlo a este linfocito B. Todo dirigido. Esto seguramente ha sido llevado por vesículas a través del retrículo, acá, se une acá y las vesículas descargan acá para activarlo. Entonces es una actividad direccionada. Estos trabajos con linfocitos son, ustedes no ven de la imagen, de orientación de microtúbulos para descarga con citoquinas. Los linfocitos B, unidos a antígeno, se reúnen con los linfocitos T auxiliares. Es una pregunta que les hice hace un ratito. ¿Dónde sucede esto? Estoy hablando de algo que sucede entre linfocitos B y T, cómo se activan estos linfocitos B. Pero ¿dónde sucede? Los linfocitos B unidos a antígenos se reúnen con los linfocitos T auxiliares en el borde entre la zona de linfocitos B y la zona de linfocitos T, en el tejido linfoide secundario, o sea, en órganos linfoides periféricos, ganglios bajos, esencialmente, ganglios bajos, por supuesto, apéndices, amígdalas, adenoides, tejidos secundarios. Aquí se activan los linfocitos B y se comienza a formar los centros germinales en el folículo para la linfoproliferación. Tengo un corte, por ejemplo, acá de vaso, tengo pulpa roja, la zona T, la zona B, acá hay vasos, acá hay un montón de linfocitos B, esta es la zona B, y entre la pulpa roja procesa hematíes, por eso es la pulpa roja, no tiene muchos linfocitos, y de la pulpa roja está toda la zona de linfocitos T, donde encuentro las dendríticas llegan acá, y ahí están contactándose con los linfocitos T. Los linfocitos B de acá escapan a la zona T, escapan algunos linfocitos T. Acá ven a su antígeno,
Lo ven al antígeno y escapan a la zona T. Aquí en la zona T hay contactos entre estos B y estos T, linfocitos BT, en el borde entre T y B, eso es lo que dice acá. En el borde entre la zona B y la zona T están los contactos BT. Y acá pueden suceder dos cosas. O estos comienzan a proliferar un poco en esta zona, generando plasmablastos, o comienzan a generar hacia acá adentro, o sea, regresan acá a la zona B y acá comienzan a proliferar. Si comienzan a proliferar en esta zona de acá, me van a dar no centros germinales, son extrafoliculares, linfocitos B extrafoliculares, malos linfocitos B. Esos linfocitos B extrafoliculares no son buenos, me sirven, pero son malos productores de anticuerpos. Los que entran acá y comienzan a hacer un foco un centro germinal en el folículo, acá comienzan a hacer un folículo, estos son los que van a ir a células plasmáticas de alta afinidad y con una producción enorme. Entonces, pero sucede en ese borde. O sea, acá, entra por acá los antígenos, esta es la zona B, la azul es la zona T, el anterior es el bajo, esto es en un ángulo. Llegan acá, igualito, la estructura es casi la misma, ¿no? B, T, y esta zona es donde llegan todas las dendríticas y le están exponiendo a las T. Y los folículos se forman en la zona B. Les repito, existen algunos que se forman fuera de la zona B, pero son los extrafoliculares, que no son los mejores. Si analizamos un corte de uno de estos pedacitos, acá, ahí lo tenemos, acá se está formando un folículo. Este es un folículo y acá hay un centro germinal. El centro germinal está formado por linfocitos T productores del mismo anticuerpo, pero lógicamente el folículo tiene un montón de linfocitos B, diferentes. Acá lo tenemos el desarrollo de los linfocitos, ya el folículo está completo y acá migran los linfocitos B activados y van a salir. Y salen. Se van a células plasmáticas que irán a médula, a madurar y a repartirse a todo el órgano. Los centros germinales forman en el interior los folículos linfóticos. Los centros germinales se forman en el interior de los folículos linfóticos. O sea, esa bolita amarilla que vimos en el corte anterior, ya sea de vaso o sea de órgano de ganglio, aquí en el ganglio es uno de estos de acá, es un folículo. Si lo ampliamos lo vemos así. Así es el folículo. El folículo tiene una zona oscura, una zona clara y una zona del manto, se llama. Una zona oscura, una zona clara y el manto. En el corte lo vamos a ver acá. Esta es la zona oscura, muy densa. Esta es la zona clara y esta se le llama la zona del manto. En la zona del manto se agrupan los linfocitos que no pertenecen al centro germinal. Es un montón de linfocitos B que producen antígenos contra un montón de cosas diferentes. Esta es la zona del manto acá. Esta zona del manto va a estar en contacto con linfocitos T. Esta es la zona de linfocitos T. Luego tenemos esta que es la zona oscura. En la zona oscura está formándose el centro germinal. Esa es la producción activa de los linfocitos B clonados. Esa es la linfoproliferación. O sea, son solamente esos linfocitos. Y entre esta zona oscura, donde están los linfocitos del centro germinal, y los otros, generalmente, probablemente porque se esté ampliando el centro germinal, crece en volumen, es que rompe estas zonas de acá del tejido y aparecen huecos, por eso se le llama zona clara, aparecen huecos, y más bien los linfocitos se vuelven densos acá, los linfocitos. Zona oscura, acá está el centro germinal, esta es la zona clara, donde están más raros, y acá está la zona del manto, todos los linfocitos B que no se necesitan, rodeados de algunos linfocitos B. Así se ve en el corte y así es como se distribuye. La formación del centro germinal comienza luego de la producción de citoquinas por el linfocito auxiliar. Miren que si no hay una unión al linfocito T, no hay formación de centro germinal.
pues el folículo sigue creciendo con linfocitos B de un montón de antígenos diferentes. Pero cuando el linfocito B, que ha reconocido a su antígeno, lo ha interiorizado, lo ha procesado y lo ha presentado, el linfocito T lo reconoce, ya sabe qué cosa pasa acá, CD40, CD40L, LF1 y ICAM1, forma el cinturón, comienza a producir un montón de anticuerpos, de citoquinas, y se activa, ¿ven? Citoquinas. Solamente con la producción de citoquinas es que este linfocito se va a formar un centro germinal. Si no hay esta producción de citoquinas, no hay formación de centro germinal. La activación, parte de la activación es la formación de centros germinales. Los linfocitos B activados forman los centros germinales, pero algunos forman focos extrafoliculares. Así es, hay algunos que no se van al centro germinal, se quedan afuera del folículo. Dan origen a las células plasmáticas de vida corta, por eso no son buenas células. No son buenas células. ¿Ve? Acá tenemos el ganglio y cuando se activa, algunos quedan fuera en la parte T. Algunos sí se van al centro germinal y forman un centro germinal dentro del B. Este es la capa B y este es la capa T. Miren, algunos se van hacia la capa B, un centro germinal, este es un folículo. Pero algunos quedan fuera, estos se llaman extrafoliculares. Extrafoliculares que me dan células plasmáticas de vida corta, mala producción de anticuerpos. Las células, ¿perdón? Sí, por favor. Las células plasmáticas son buenas productoras de anticuerpos, pero ya no responden a antígenos ni a linfocitos T auxiliares. O sea que si ya se activó y se derivó de célula efectora plasmática, ya no tiene capacidad de reconocer antígenos. Y por supuesto tampoco de activarse con un CD4, ya no, ya perdió. Ya solamente su capacidad es producir y producir anticuerpos. Aquí tienen algunas características de ellos, ¿no? Célula B en reposo, esta es la célula B madura pero no todavía activada. Plasmablasto, esta es una célula B activada y esta es una célula plasmática efectora, o sea, al final está produciendo. Y inmunoglobulinas de superficie, gran cantidad y gran cantidad. ¿Qué inmunoglobulina de superficie tendrá esta? IgM, IgD, gran cantidad. Esta también, aunque puede tener ya cambio de icotipo. Pero la plasmática ya no tiene inmunoglobulina de superficie. Claro, porque la produce y lo bota. MHC de clase 2, buena cantidad, la última ya no tiene, porque ya no tiene que presentar antígenos, productora solamente. Secreción de IgE, no, sí. IgE, claro, porque se activa y de repente si el cambio de isotipo se va a IgE, porque es un parásito, un antígeno parasitario, produce, pero estas dos, la primera no. Crecimiento, crece, la última ya no crece. Está en volumen. Hipermutación somática, la primera, sí, gran cantidad de hipermutación somática. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque está seleccionando el tipo de antígeno que va a reconocer. Y la selección de antígeno lo realiza por hipermutación, o sea, porque está cambiando un montón de genes. Está todavía escogiendo a qué antígeno va a reconocer. Y eso lo hace por hipermutación somática. Pero una vez que ya eligió su antígeno, ya no tiene. Del planoblasto esta no se estudió, no se sabe cuál es la tasa de hipermutación somática. Cambio de clase, sí, el último ya no, pues ya se productora de IgG ya no cambia. Las respuestas funcionales del linfocito B al unirse a su antígeno pueden ser estas cuatro. El antígeno naive B se activa, eso se activa con el linfocito T4, ¿de acuerdo? Y cambia en los linfocitos B el incremento en la supervivencia y la proliferación. Claro, se hace, tiene una tasa de vida corta y de repente después de la activación con T se alarga
Por eso se llaman células plasmáticas de vida larga. De vida larga. Se incrementa la expresión de B7-1 y B7-2. Esa es una señal de coestimulación. B7 se une a CD28. Señal de coestimulación para inducir la proliferación. Se incrementa la expresión de receptores de citoquina, por ejemplo, receptores de IL4, BAFF-R. Claro, porque necesita activarse. Y para activarse, si hay citoquina en medio, necesito tener receptores, porque si no, por más que citoquina haya, no puedo reconocerlo. Entonces se activa la producción de receptores de citoquinas. Y esto es importante. Se incrementa la expresión de CCR7 y para la tasa de ligación no es solo CCR7, hay una CCR5 también, es otra proteína de expresión. Esto es importante, a ver, que entiendan esto y no vamos a porque decimos, el linfocito B está en el órgano linfoide, está en la zona B, y el linfocito T está en la zona T. Sin embargo, dijimos que la activación se hace cuando el B y el T se ponen en contacto. ¿En dónde? En el borde de la zona B y T. Caray, y yo diría, ¿y cómo sabe el linfocito B que tiene que migrar al borde de T y el T al borde de B para encontrarse ahí? Porque esos son cosas enormes. Receptores. ¿Qué receptores? CCR7 y CRX5. Y CCR9 también. Y bueno, hay otros, pero estos son los más claves para la migración. En los linfocitos B se incrementa, el linfocito B se incrementa CCR7. ¿Por qué? Porque al incrementarse CCR7, el receptor de CCR7 está en la zona del linfocito T. Entonces el linfocito B comienza a migrar al borde. Y en el linfocito T, más bien, se incrementa CRX5. Ajá, ¿por qué? Porque los receptores de CRX5 están en las moléculas más bien cercanas a la zona B, para que el T migre hacia esa zona y así puedan encontrarse. CCL19 y CCL21. 9 y 21 son accesorios, no son los importantes, pero son útiles. Pero según avances se atraen a las células dendríticas. Y a medida que se empiezan a hacer CCL19 y CCL21, al unísono se empiezan a crear CCL7 y CCL9. Claro, por eso son montones de señales, pero los marcadores de la zona de borde de BT son estos, CCR7 y CRX5, son los dos de borde de señal. Ok, hay más slides ahí, los revisan. Como la respuesta celular, la respuesta inmunohumoral también tiene fases, tiene etapas para implementar, para hacer que el linfocito B responda. Porque al principio, cuando se origina, no responde, no es efector. Tiene etapas. 3 etapas o fases son detectables y son diferenciables en la respuesta inmunohumoral. El reconocimiento del antígeno, por supuesto, el reconocimiento del antígeno, la activación del linfocito B, el linfocito B se va a activar para hacerse competente después de tener su contacto con el antígeno, su primer contacto. La activación significa dejar de ser virgen para convertirse en efector. Y una tercera etapa, la etapa efectora, o sea, cuando comienza a trabajar el linfocito B. Después, cuando termina ya, cuando es un linfocito efector, entonces comienza a trabajar en funciones efectoras que pueden ser 4 funciones efectoras, 4 cosas puede hacer el linfocito B. Por ejemplo, secreción, puede dedicarse a hacer un linfocito de secreción, ese es un productor nato de anticuerpos. Cambio de isotipo, puede cambiarse
clasificarla es según el tipo de células que participan. Ahí es respuesta celular y después tumoral. Pero por supuesto hay componentes de la respuesta celular que son innatos y que son adaptativos, y hay componentes de la respuesta celular que son innatos y que son adaptativos, tanto tumoral como celular. Son dos diferentes maneras de clasificarla. Entonces la respuesta humoral tiene sus componentes innatos y tiene sus componentes adaptativos. Lógicamente los que más nos van a interesar, los más importantes son los adaptativos, porque esos son los que van a responder específicamente y pues resolverán el problema. De eso vamos a tratar, preferentemente entonces de la parte de la respuesta humoral, de la parte adaptativa, la parte de anticuerpos, y sobre todo, más que de anticuerpos, vamos a hablar un poco ahora de las células, o sea, el linfocito B, es el que me va a interesar, hablando de respuesta inmunológica. Porque sobre anticuerpos, o lo que hagan los anticuerpos, tienen otra clase que es la que continúa. El anticuerpo es el producto final del linfocito B. Entonces el anticuerpo es la actividad efectora. Esa es la última parte de la respuesta inmune. Entonces sobre anticuerpos más van a hablar en la siguiente clase. Ahora más nos vamos a centrar en el linfocito B. La respuesta inmune así como y entonces se queda como un linfocito productor de anticuerpos de baja afinidad, como vamos a ver que sucede en algunos casos. Esos anticuerpos de baja afinidad son producidos por un linfocito que a la larga va a tener que morir, porque no es muy efectivo. El mismo sistema le va a decir, si tú no eres muy efectivo, entonces mejor te elimino para dejar a alguien que sea más efectivo. Sucede según el antígeno. Si el antígeno es proteico, seguramente se va a ir a un linfocito de alta afinidad. Es decir, si el linfocito va a producir anticuerpos que reconozcan epítopes de proteínas, se va a ir a alta afinidad. Si el linfocito produce anticuerpos que reconoce más bien polisacáridos, lípidos, etc., es probable que se quede como un linfocito productor de anticuerpos de baja afinidad y tienda a eliminarse en corto tiempo. Es importante saber esto porque según esto yo puedo tener diferente capacidad en tiempo de proteger a un paciente. Por eso es que hay vacunas que pueden aplicarse y protegen por mucho tiempo, porque son capaces de diferenciar a linfocitos de alta afinidad. Entonces, se protege por años. Pero hay algunas que no sirven. En 2, 3, 4 meses o un año ya la vacuna no sirve, porque solo induce linfocitos que producen anticuerpos de baja afinidad. Entonces hay trucos que se están tratando de hacer ahora, como asociar un antígeno no proteico a una proteína. Entonces trato de que el linfocito vaya a producir anticuerpos de alta afinidad. Y la cuarta opción es memoria, es decir, que se derive la capacidad efectora durante la activación, que se derive la capacidad efectora en un linfocito de memoria para que se guarde. Entonces tenemos una fase de reconocimiento primero, porque el linfocito original va a producir en su superficie IgM e IgD. Ya es un linfocito maduro, se derivó de célula madre en médula y ya es un linfocito B, por eso ya tiene IS en la superficie. Ese ya es un linfocito maduro, pero todavía no activo. Maduro, pero no activo. O sea, se delineó durante su evolución en linfocito B, ya ese es B. No puede ya pasar a T, pero todavía no es activo porque no ha visto su antígeno. La primera etapa durante la respuesta inmune es el reconocimiento del antígeno. Necesita entrar en contacto con el antígeno. En el momento que reconoce al antígeno, deja de ser virgen y comienza a ser un linfocito B activo. Esa es la segunda fase, la fase de
activación. Primera fase, reconocimiento. Segunda fase, activación. La fase de activación. En la fase de activación reconoce el antígeno y necesita la coestimulación de linfocitos T. Por eso es que alguna vez dijimos, no una, más de una vez, la respuesta celular, la respuesta T, es más elemental que la respuesta B. De un tipo de linfocitos a otro tipo de linfocitos, me parece que ya se vio alguna vez de que el linfocito originalmente es un linfocito MIG, expresa en su superficie IgM e IgD solamente, y cuando se reagregan sus genes puede comenzar a expresar otro tipo de receptores y cambia a un linfocito productor de IgA, IgG, IgE, pero originalmente es IgM y IgD. El cambio que hace de D o M a cualquier otro anticuerpo se denomina cambio de isotipo. Cambio de isotipo. Esa es otra de las cosas que puede hacer cuando se hace detector, o sea, cambiarse de isotipo. La otra es alta afinidad. Puede convertirse en una célula plasmática productora de anticuerpos de alta afinidad. ¿Qué significa? Que cuando un linfocito B comienza a producir anticuerpos, estos anticuerpos fijan a su antígeno, pero pueden fijarlo mejor todavía. Y van, durante el tiempo de su maduración, van a mejorar su afinidad para pegarse mejor a su antígeno. Eso se llama conseguir alta afinidad con su antígeno. Lo van a hacer mediante recombinaciones génicas, como vamos a ver. Esa es una tercera actividad entonces. ¿Por qué? Porque puede que no cambie a generar anticuerpos de alta afinidad.